Perdido estaba y me halló, en sus brazos me amó. Muerto estaba y vivo estoy en él. La salvación me regaló, con sus manos me levantó, con su poder me libertó. Hoy ya alzo mi voz para declarar que tú eres Dios, no hay otro igual. La verdad ayer, cuando te encontré, yo te seguiré por siempre. A tus brazos, Rey, siempre correré. Yo te seguiré por siempre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Perdido estaba y me halló, en sus brazos me amó. Muerto estaba y vivo estoy en él. La salvación me regaló, con sus manos me levantó, con su poder me libertó. Hoy ya alzo mi voz para declarar que tú eres Dios, no hay otro igual. La verdad ayer, cuando te encontré, yo te seguiré por siempre. A tus brazos, Rey, siempre correré. Yo te seguiré por siempre. La verdad ayer, cuando te encontré, yo te seguiré por siempre. A tus brazos, Rey, siempre correré. Yo te seguiré por siempre. Oh, oh, oh. 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 La verdad ayer, cuando te encontré, yo te seguiré por siempre. A tus brazos, Rey, siempre correré. Yo te seguiré por siempre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, A todos los que nos van a estar escuchando por Facebook, también quiero informarles que vamos a estar saliendo por YouTube. Y bueno, sabemos de que esta palabra y lo que Dios va a hablar en esta noche va a ser de bendición, ya que estamos en un tiempo donde necesitamos oír palabra de Dios, donde necesitamos ser instruidos y capacitados en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los chicos y gente que están en el Facebook, en el nombre de Jesús.
Hoy, como bien habíamos hablado y dicho, vamos a hablar de juventud y sexualidad. Sí, sexualidad, recién lo dije, porque es algo tan interesante y tan importante saber, podríamos decir, cómo actuar frente a distintas cosas de la vida hoy en día. A veces los jóvenes, los prejuveniles y muchas personas que están quizás iniciando una etapa en su vida, no saben cómo actuar frente a la sexualidad. Y tenemos que tener la capacidad, la instrucción de la palabra de Dios para que nos guíe, para que la misma palabra de Dios nos lleve y nos revele. La Biblia dice que la verdad nos hará libre. Y hoy muchos jóvenes están aprendiendo acerca de la sexualidad por amigos, por internet, por distintos medios y no por la palabra de Dios, no por los mensajes que Cristo nos dejó en las Sagradas Escrituras. Y déjame decirte que sí, la Biblia habla de sexualidad. La Biblia habla de cómo tenemos que manejarnos en la vida con este tema que es tan importante y tan fundamental. Para muchos, hablar de sexualidad en lo que es el tema de la iglesia es algo vergonzoso. Es más, algunos no quieren hablar de este tema. ¿Por qué no quieren hablar? Porque le da vergüenza, porque dicen es la iglesia o es el pastor, pero es necesario hablarlo, ya que, como bien dije hace un momento, muchas veces aprendemos mal. Y hay jóvenes que aprenden mal, aprenden de lo que es el mundo y no lo que es la palabra de Dios. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a ser direccionados por la poderosa palabra de Dios, la cual nos lleva a toda justicia, la cual nos lleva a toda verdad. Sexualidad. Sexualidad, cuando hablamos de este tema, yo creo que si le preguntaría a cada uno de los que están conectados, ¿cuánto alguna vez sintieron el deseo de tener sexo? Y yo creo que algunos me levantarían las manos, otros agacharían la cabeza, otros se pondrían colorados, y porque el hablar de esto a veces da un poco de vergüenza. Pero déjame decirte que es una etapa que no es algo que Dios no lo permita, es algo biológico de nuestras vidas. Dios nos creó, nos formó. Y cuando nosotros vamos creciendo, es algo biológico que tenemos, podríamos decir, una necesidad, aún incluso sexual, que no es mala. La sexualidad no es algo malo. El hablar de sexo no es algo incorrecto. Es algo que nosotros tenemos que aprender, sino que el diablo o el enemigo distorsiona este tema, ya que fue creado por Dios para el gozo y para la alegría de los hombres. No es algo incorrecto, es algo correcto. Pero déjame aclararte algo, es algo correcto dentro de lo que es el matrimonio. Es algo correcto dentro de lo que es lo que Dios estableció, de lo que Dios marcó en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo podemos hacer. Dios nos ha permitido todas las cosas para hacer. Pero hay cosas que no nos convienen y hay cosas que no nos edifican. Hay jóvenes que dicen: yo hago lo que quiero. Pero déjame decirte que hay cosas, siempre y cuando estamos hablando de la sexualidad, hay cosas que no te convienen. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, habla y dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de esto y de aquello, hay tiempo de esparcir piedra, hay tiempo de juntar piedra, pero cuando dice tiempo de nacer y tiempo de morir, establece un tiempo, una etapa.
Hay una etapa de ser niño, hay una etapa de ser adolescente, hay una etapa de ser joven y hay una etapa de ser adulto y mayor y anciano. Pero muchos son los que se adelantan a las etapas. ¿Por qué es que digo muchos son los que se adelantan a la etapa? Tener una etapa de quizás de ser joven o ser adolescente y no podemos corromper esas etapas. La etapa sexual aún incluso. Hoy es alarmante la estadística de cómo jóvenes, aún incluso adolescentes, tienen relaciones sexuales, relaciones en libertad. Y la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que te hacen mal en vez de hacerte bien. El hecho de que tengas un deseo, el cual es algo biológico, y no es malo que tengas un deseo sexual, es algo biológico, es algo natural, pero la Biblia también dice, un pasaje que nos enseñaron la semana pasada, y habla acerca de que en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué es que a veces tenemos sentimientos, o podríamos decir deseos sexuales antes del matrimonio? Porque tenemos que también aprender a tener dominio propio. Un dominio propio que nos lleve a hacer lo correcto, a saber manejar nuestras vidas, nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo no haga lo que quiera, sino que Dios ha puesto en nosotros un espíritu de poder para saber guiar y dominar nuestra carne, nuestro cuerpo, para que no haga lo que quiera, sino para que haga la voluntad de Dios. Entonces a veces nuestro cuerpo quiere hacer algo que no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque Dios estableció la relación sexual dentro del matrimonio, dentro de lo que es la cobertura matrimonial. Si no, eso se le llamaría un pecado que Dios menciona en las Sagradas Escrituras, que es fornicación. La fornicación. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, huyan de la fornicación. La fornicación es aquello que muchas veces esclaviza a muchos jóvenes. La fornicación es adelantarse a algo, a los tiempos, y muchos dejan de tener compromiso. ¿Por qué, pastor, dice dejan de tener compromiso? Hoy en día, o vamos un poco a la antigüedad, a muchos, habían en aquellos tiempos que se hablaban de que se le pedía la prueba de amor, que cuando hay una relación de noviazgo, muchos hombres, o incluso hoy en tiempo mujeres, piden la prueba de amor. Que si me amás, o dicen, si sabes que en algún tiempo nos vamos a casar, ¿por qué no podemos probar? ¿O por qué no podemos tener relaciones? Y engañan, porque se van guiando según la carne y no según el espíritu. Y van engañando, y así muchos están siendo esclavizados en el área sexual. De tal manera, oiga, cuando hay un joven o una joven que te pide una relación sexual dentro de lo que es el noviazgo, está corrompiendo los tiempos, punto número 1. Después, aparte de estar corrompiendo los tiempos de Dios, esa persona a la larga no te va a poder o no te va a saber respetar, porque si en lo poco o en el principio que es el noviazgo no quiere respetarte y quiere romper los principios de Dios, en un futuro matrimonio aún incluso, no va a saber respetarte, no va a saber valorarte. Porque si en lo poco rompió, o en el principio rompió ya lo establecido por Dios, el día de mañana va a guiarse según sus sentimientos o según sus deseos
y va a irse quizás con otra mujer o con otro hombre. ¿Por qué? Porque se va a guiar según su sentimiento y no según los valores y los principios que la palabra de Dios establece para que un matrimonio sea bendito, para que un matrimonio sea feliz. Hoy en día pareciera de que la persona que no ha tenido relación es un marciano, es una persona quizás que no entiende nada de la vida, pero déjame decirte que la Biblia habla de esos jóvenes valientes, que no son cobardes, porque el cobarde no es aquel que no se acuesta con tal mujer o con tal varón. El cobarde es, o sea, el valiente es aquel que hace lo correcto delante de Dios. Cobarde es el que se deja vencer. Cobarde es aquel que se deja guiar por las cosas del mundo. Pero valiente son aquellos que permanecen y que son fieles, y aunque tengan un deseo natural en su cuerpo, dicen: Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Yo voy a poder vencer la carne, yo voy a poder vencer esto que me está llevando a pecar delante de los ojos de Dios. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eres tú quien tienes que dominar tu cuerpo, no es tu cuerpo quien tiene que dominar tu vida. Cuando tú aprendes a dominar tu cuerpo, cuando tú aprendes a dominar tu vida, es entonces donde el poder de Dios comienza a manifestarse y ve en ti una rectitud y ve en ti el compromiso y ve en ti algo diferente, el cual te va a llevar a la victoria, el cual te va a llevar a tener un buen matrimonio. Las estadísticas son tremendas, como bien te decía hace un momento. Cómo hogares son destruidos, cómo matrimonios son destruidos. Son alarmantes las estadísticas, cómo los matrimonios están siendo destruidos. Pero ¿saben por qué? Porque no está Cristo en medio. Y pastor, ¿qué me quiere decir si yo no soy casado? Pero te estoy previniendo, o sea, hay una prevención que Dios te da. Querer un buen matrimonio, tenés que trabajar en los principios de Dios, no dejarte dominar por la carne. La sexualidad es algo maravilloso que podemos disfrutar aquellos que estamos casados. Pero en vez de quemarte, dice la Biblia, cásate. Cásate. En vez de hacer lo incorrecto, cásate. Y es lo que muchos no quieren hacer, porque no quieren los compromisos, porque quieren vivir en un libertinaje, en una vida a la ligera, sin compromiso. Y es por eso que hoy muchos matrimonios están destruidos, porque no hubo compromiso, hubo una pasión, hubo un enamoramiento, pero parecieran como los adolescentes, yo me acuerdo, y aún los jóvenes, no estoy hablando tan solamente de los adolescentes, hablo de los jóvenes, hablo de muchas personas que actúan de esta manera, se enamoran, cuando están solteros se enamoran por ejemplo, en caso de hombres, se enamoran de una mujer, y están enamorados de esa mujer, y después a otro tiempo, en otra época, se vuelven a enamorar, pero no de esa mujer, sino de otra mujer. Y así son enamoradizos y viven una vida quizás en desorden. Pero Dios quiere mantener una vida en orden. ¿Cuál es la vida que Dios quiere darte? Una vida de que el día de mañana que te puedas poner de novio, puedas establecer no tan solamente tu noviazgo, sino puedas establecer un futuro matrimonio. He estado escuchando bastante enseñanza acerca de lo que es la sexualidad y el mundo, la verdad que mal que enseñan que pueden enamorarse de tal persona, pueden estar y probar con tal persona, si le gustó o no le gustó, pueden seguir, y si no la pueden, es como un descarte que tienen. Es como que van descartando a las personas y van rompiéndose el corazón y van viviendo una vida perdida.
van viviendo una vida sin esperanza. Y la Biblia habla de que cuando dos personas tienen relaciones sexuales, son una. Es una sola persona. La Biblia dice que ya no serán más dos, sino serán una sola carne, porque así lo estableció Dios. Y cuando una persona tiene relación con uno, y tiene relación con otro, y tiene relación así con distintas personas, esa persona está ligada, está atrapada, está encarcelada. Es más, yo he escuchado muchas veces personas decir de que cuando quizás se casaron, se acuerdan de una futura novia o un futuro novio, y viene a la mente, y es algo que se tiene que desligar, es algo que se tiene que romper. Es algo que no puede estar establecido en los hijos de Dios. Es por eso que yo te animo. Y la iglesia, Jesús la luz del mundo, tiene una visión. ¿Cuál es la visión, pastor, que tiene Jesús la luz del mundo? Y es que en vez de ponerte de novio, antes de ponerte de novio, es orar y clamar a Dios para ver si esa persona va a ser tu novia y tu futura esposa. Y muchos dirán, pero pastor, eso es a la antigua, eso ya no se hace. Usted está viviendo una época atrasada. Y no, déjame decirte que la palabra de Dios es eficaz y es poderosa. Y la palabra de Dios, cuando habla de fornicación, no es que la cambia. La fornicación es fornicación y el pecado es pecado. Y cuando tú eres de aquello que quizás va probando con uno, con otro, tu corazón va siendo rompido, o sea, corrompido, va siendo quizás destruido. Y muchos hoy en día viven una vida sexual corrompida, una vida quizás amorosa, corrompida porque han tenido otras relaciones. Y Dios te quiere prevenir de todas esas cosas. Dios es un Dios que previene. Dios es un Dios que te avisa antes de pecar. Por eso siempre hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, oro para que pongas en mi vida esa persona especial, esa persona que me va a llevar a amarte, esa persona que me va a llevar a hacer lo correcto. La Biblia habla y dice que el que haya mujer, que el que haya esposa, esto está en Proverbios capítulo 18, versículo 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la bendición de Dios. El que haya esposa, o sea, que el que haya esa mujer, o en el caso de la mujer, el que haya ese varón, haya la bendición de Dios. O sea, que es una bendición. Por eso es que Dios estableció y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Dios creó esa ayuda idónea. Dios creó a ese hombre o a esa mujer para con tu vida, para que sea de bendición, para que sea de apoyo, para que sea de respaldo, para que sea que te levante los brazos. Yo siempre cuento mi testimonio acerca de mi esposa, que cuando comencé, yo venía quizás de una vida perdida, de una vida sin esperanza, pero llegué a la iglesia y me consagré para con Dios y dije, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y luego vi a mi esposa, la vi por primera vez. Es más, ese día llevaba pintados los labios rojos, tenía, o sea, estaba enamorado, o sea, no podríamos decir enamorado ahí nomás, pero me impactó. Y fue una atracción física y fue una atracción también espiritual. Pastor, ¿por qué dice que fue una atracción física? Porque eso es algo biológico, es algo natural. Pero me gustó. Y después con el tiempo supe de que ella también gustaba de mí. Y yo la entiendo. Pero, bueno, en fin, supe que gustaba de mí y yo dije, venía del mundo sin conocer la palabra y dije, listo, ya me voy a poner de novio, ya está. Yo gusto de ella gusta de mí. ¿Qué puede impedir? Pero justo en aquel entonces estaba el pastor Diego Matilla liderando los jóvenes y me dice algo que me impactó y que no pude entender al principio. Me dice, bueno, qué lindo, qué bueno, ahora van a tener que ponerse en oración. Y yo decía dentro de mí, ¿qué oración? Si yo sé de que ella gusta de mí, yo sé que yo gusto de ella, ¿qué oración? ¿Qué más falta?
Y fue cuando me dice, no, hay que orar para que se haga la voluntad de Dios, hay que orar para que Dios te enseñe, te capacite cómo vivir un noviazgo, cómo vivir la vida en Dios. Y eso me impactó y dije, bueno, y le fui a mi esposa, hoy mi esposa, gracias a Dios, y le dije, mira, hablé con el pastor Diego y me dice que tenemos que orar. Yo creo que con una semana que oremos estamos bien. Y mi esposa me dice, no, hay que preguntarle a los pastores. Y yo decía, bueno, yo no entendía nada. Hasta que fuimos y lo hablamos con los pastores, nos dieron un determinado tiempo para orar, pero déjame decirte algo que para el mundo es locura. Fue un tiempo maravilloso de oración. Un tiempo donde pudimos, junto con mi esposa, orar, presentar nuestro noviazgo, si era de Dios, si era lo correcto, que Él nos guiara, y si así era, que en todo momento Él nos guiara, nos capacitara, que no hiciéramos nada indebido, que Él nos fortaleciera en todas y cada una de nuestras debilidades. Y fue una base. ¿Cuál fue la base? La base fue la oración, la base fue presentar a Dios, la base fue que Cristo construyera en nosotros una relación correcta. Y hoy en día esta relación, y lo cuento y lo doy por testimonio, hoy en día esta relación está no tan solamente basada en un gusto, porque sigo enamorado de mi esposa, y yo creo que ella también sigue enamorada de mí, pero bueno, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Que la base de nuestro matrimonio es Cristo Jesús. Cuando hay una base matrimonial, cuando hay una base, Dios nos bendice. Y eso es lo que quiero hablarte, que la sexualidad, muchas veces el estar probando y el estar haciendo lo incorrecto, te lleva al fracaso y a la destrucción. Pero el andar en los caminos de Dios te va a llevar a un éxito matrimonial, a un matrimonio lleno de Dios, lleno de la bendición de Dios. Un matrimonio lleno del poder de Dios. Quiero animarte en esta hora a que puedas buscar de la presencia de Dios en tu noviazgo. Si tú eres de aquellos que no estás de novio, bueno, dice la Biblia, el que haya esposa, buena cosa haya. O sea, para muchos las esposas son, quizás lo vamos a hablar graciosamente, un clavo, pero para otros es una bendición. Y dice la Biblia, el que haya esposa, buena cosa haya. O sea, es algo bueno. La sexualidad no es mala. La sexualidad bien establecida por Dios te trae bendición, te trae alegría, te trae gozo. Pero la sexualidad mal utilizada, si hay alguno de los que quizás están en este Zoom o en el Facebook o por distintos medios por los cuales estamos saliendo, que ha tenido una relación sexual fuera del matrimonio, te puedo asegurar de que esa persona no se ha sentido en plenitud. Porque cuando uno tiene una relación sexual dentro, o sea, fuera del matrimonio, quizás después que haya concebido esa relación sexual o que haya dado a luz esa relación sexual, luego de esa relación sexual, esa persona se siente vacía porque sabe de que desobedeció a Dios, o sabe aquellos que aún incluso no han conocido a Cristo, que tienen un vacío en su corazón porque falta la pieza principal que es Cristo. Pero cuando una relación sexual es dentro del matrimonio, es plenitud. ¿Saben por qué? Porque está establecido por el reino, porque está establecido por la palabra de Dios. Y luego de que aquellos que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio se sienten vacíos, se sienten mal, no te llena la relación sexual. Quizás te satisface físicamente, pero espiritualmente te sentí destruido. Te sentí mal, te sentí sin esperanza. Te sentí vacío, aunque quizás tenga esa persona a tu lado, pero no ha estado Dios. Y es Dios quien está cuando hay una relación sexual dentro de lo que es el matrimonio. Joven, te animo en esta noche a que tengas lo que Dios te ha dado, un espíritu
no de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que tú puedas ser de aquello que domina tu cuerpo y no tu cuerpo te domine a ti. Te puedo asegurar de que tu vida será diferente. Es algo lindo la relación sexual. Y no es malo que aún incluso se esté pensando en una relación sexual, pero pensala dentro de lo que es el matrimonio. Pablo decía, antes de quemarte, cásate. Le hablo a aquellos que están de novio. Antes de tener una relación sexual, ten el compromiso de casarte. Y te va a ser de bendición. Trata de no contaminar tu cuerpo. Trata de no contaminar tu mente. Trata de no darle lugar, dice la Biblia, huye de la fornicación. Huye del pecado. Huye de aquello que te está haciendo mal. Huye de aquello que quizás está contaminando tu mente, tus ojos. ¿Por qué digo tus ojos? Quiero no dejar de hablar un poco de lo que es un tema bastante principal y es acerca de la pornografía. Porque la pornografía te lleva o te conlleva a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La pornografía es aún incluso muchos se hacen en la cabeza con la pornografía. Según un estudio cristiano, la pornografía es cualquier material sexualmente explícito usado para el desarrollo sexual. Su propósito es establecer una relación entre el usuario y el partner virtual, o sea, es algo visual. La pornografía transforma el sexo en una mercadería y el cuerpo en un producto el cual sacar provecho. O sea, la pornografía transforma el cuerpo en un producto que no es de Dios. En una ocasión el mismo Jesús se enojó cuando dice la Biblia de que llegó al templo y estaban mal utilizando el templo y hubo ira de parte de Jesús, enojo en este caso. ¿Por qué? Porque mal utilizaban el templo para hacer de él un negocio y muchos podríamos decir de la persona utilizan el cuerpo como un producto. Aún las empresas que hacen estas cosas se hacen millonarias. Estaba viendo, hay una estadística de 42 millones de videos que se crean por años. Y hay algo impresionante que decía este estudio cristiano, que decía, lamentablemente, hoy en día, las páginas pornográficas se abren más en los días domingo por la noche. ¿Y por qué decía esto? Este estudio cristiano. Porque es el domingo donde quizás muchos vuelven de las iglesias y aún incluso ven estas cosas. Es lamentable cómo la industria de lo que es la pornografía va creciendo y muchos, aún incluso cristianos, alimentan al pecado, alimentan, y no tan solamente alimentan al mundo y a lo que es las cosas que son incorrectas, sino que se contaminan. Una imagen pornográfica, una imagen de desnudez en la mente de un ser humano, dura por un tiempo indeterminado. Quizás pueden pasar años, aún incluso décadas. Y si puede venir aún incluso a tu mente y provocar en ti cosas incorrectas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos como hijos de Dios. No te dio un espíritu de cobardía, sino que tienes que quitar tu mirada. Por eso la Biblia también dice, huyan, huyan. A veces dice la palabra de Dios que al enemigo hay que resistirlo. Pero dice, habla de la fornicación y dice que huyan.
O sea que a veces la fornicación es más peligrosa que el enemigo. Porque al enemigo, a Satanás, hay que resistirlo, dice, y él huirá de nosotros. Pero cuando habla la Biblia, el apóstol Pablo habla de la fornicación en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dicen, huyan, no se queden. Y otro gran ejemplo que nos deja las Escrituras es cuando José dice que cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él, dice que José dejó su vestimenta allí y huyó. ¿Por qué? Porque si se quedaba, iba a pecar. Y cuando tú te quedas quizás en una imagen o frente a un televisor o frente a un monitor, a una computadora, y te quedas mirando, va a llegar el momento donde tu mente es corrompida sexualmente y muchos comienzan a tener problemas sexuales. Me recuerdo, hace un par de años, hablaba con alguien, podríamos decir una persona que admiraba mucho. Y tuve una charla acerca de lo que es la sexualidad también. Y pude hablar con esta persona y me decía esta persona, Claudio, soy un hombre casado, pero aún incluso tengo problemas con mi esposa y tengo problemas conmigo mismo por causa de ver pornografía. Y es algo que me corrompe. Y es algo que no me deja vivir tranquilo. Muchos hoy en día están encarcelados por la pornografía, por las cosas, por los deseos. Y a veces, como bien te dije, no te quiero mezclar las cosas. El que tengas un deseo sexual no es malo, pero hay que saberlo controlar. El que tengas un deseo sexual no es algo incorrecto, pero hay que saberlo controlar. Que no te controle a ti. Tú eres quien tiene que controlar ese deseo sexual. Tú eres de aquel que tiene que saber manejar tu vida. No seas corrompido. Cambia en el nombre de Jesús tu vida. Si sabes que la pantalla, si sabes que el internet te está llevando a pecar, huye, escápate, corre. No te dejes contaminar. No dejes que corrompa tu espíritu. Dios quiere ver en ti un hombre diferente. Y muchas veces lo he dicho. Pero Dios busca la santidad. Y cuando tú eres santo delante de Dios, Dios va a hacer en ti una gran obra. Una obra maravillosa. Una obra de bendición. Yo quiero orar y animarte en el nombre de Jesús a que puedas vivir una futura relación sexual en santidad dentro de lo que es el matrimonio. Y si aún incluso has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, arrepiéntete en esta noche, porque Dios es fiel y justo para perdonar. Dios es fiel y justo para perdonar. Y te va a traer sobre tu vida sanidad. Y va a restaurar tu vida en gran manera. Yo quiero orar, pero quiero orar para que en el nombre de Jesús tú puedas vivir una relación sexual en santidad. Y te dejo la puerta abierta, junto con mi esposa, cualquiera de los jóvenes o aquellos que están en el Facebook, se pueden comunicar con nosotros por privado y seguir hablando de este tema. Es un tema bastante importante. No seas enseñado por el mundo. No seas enseñado por las cosas que el mundo te dice. Sé enseñado por la palabra de Dios. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios traiga restauración. Para que Dios traiga sanidad. Y aún incluso, si tienes esos deseos, esos deseos sexuales,
no son malos. No te sientas mal. Son naturales, pero hay que saberlo dominar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, quiero darte gracias en esta noche por cada joven que está conectado. Hoy declaro de que tu palabra hace en cada uno de ellos una gran obra. Hoy declaro de que tu palabra, Señor, retumba en sus corazones, en su mente, para poder ser libres, para poder tener libertad, para que, Señor, en el nombre de Jesús, sus órganos sexuales sean santificados, Señor. Sean llenos, Señor, de tu poder. Hoy declaro el poder de lo alto sobre cada noviazgo, Padre. Declaro de que se van a cuidar, que se van a valorar el uno al otro, que no van a romper los tiempos. Oro por aquellos jóvenes que aún incluso no han tenido, Señor, noviazgos. Oro para que le ayudes a encontrar esa persona correcta, porque tu palabra dice, en el nombre de Jesús, que el que haya esposa, buena cosa haya. Hoy declaro de que van a hallar esa mujer, aquellos hombres, y aquellas mujeres van a hallar ese hombre ideal, ese hombre que le van a llevar a hacer lo correcto, a amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy bendigo a cada joven y declaro el poder de lo alto sobre su vida. Y hay un rompimiento en toda maldición. Rompo con toda maldición generacional, con toda maldición que le ata al pecado, toda maldición, toda cadena se rompe en cada joven, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que están atados a la pornografía son libres en el nombre de Jesús. Y en el momento, Señor, en el cual vengan estas cosas, ellos tendrán el conocimiento y la sabiduría para huir del pecado. En el nombre de Jesús lo declaro, lo confieso y lo decreto a favor de cada joven. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero darle palabra, amén. Love like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Something out of nothing, out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me, I know you got me. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all, everything is all good, all good. Everything is all, everything is all good.
feel good.